Bienvenidos, gente linda. Esto es Fútbol entre Amigos. Hola, hola, bienvenidos amigos y seguidores de tu canal favorito de YouTube, Fútbol entre Amigos. Hoy vamos a compartir con ustedes un programa que forma parte de un set de programas en referente a la selección ideal peruana de todos los tiempos. Este programa va a tratar hoy específicamente de la línea delantera. Y para ello, pues, vamos a contar con nuestros panelistas que nos acompañan, como siempre, Francisco Miranda y Carlos Quintini. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, gracias. Muy bien, todo bien por aquí, gracias. Vamos a comenzar analizando posición por posición y quisiera empezar con los punteros izquierdos. Punteros o extremos izquierdos, los mejores de la historia de la selección peruana. Para esto, pues hemos elegido entre 5 posibles candidatos. El primero de ellos es el gran Óscar Huaki Gómez Sánchez. Carlitos, ¿te acuerdas de Huaki Gómez Sánchez? Sí, bueno, Óscar Huaki Gómez Sánchez jugó entre el 52 y el 65, básicamente en el Alianza Lima. También jugó en Argentina, en el River Plate y en el Gimnasia y Esgrima, donde se destacó más. Fue 3 veces campeón peruano y también con la selección peruana jugó 26 partidos con 14 goles. Fue uno de los jugadores más destacados de los años 50. Efectivamente, Óscar Huaki Gómez Sánchez fue uno de los primeros ídolos de Alianza Lima, de la época de los 50, de ahí pasó a jugar en Argentina. Formó grandes delanteras en Perú con Terry, Seminario, Joya, Miguelito Loaiza, y en Alianza Lima con Félix Castillo, Willy Barbadillo, Valeriano López, Vides Mosquera, todas esas generaciones que fueron grandes campeones. Jugador que jugaba por ambos perfiles, tenía gran potencia de disparo, por lo que hemos podido investigar por ahí. Sí, es un poco difícil analizar plenamente un jugador que no hemos visto, de los cuales no hay imágenes, pero se tienen muy buenas referencias de Óscar Huaki Gómez Sánchez, un gran puntero del Perú de los años 50. Otro que hemos considerado es como puntero izquierdo, como extremo izquierdo, era Jefferson Farfán, uno que según muchos debe ser titular, pero le vamos a dar un espacio en otra posición, como segunda punta, que creemos que se ha desempeñado mejor ahí. En ese sentido, vamos a mencionar el siguiente, que no es uno de los 3 mejores, pero ciertamente tuvo una destacada actuación con el combinado peruano. Es Alberto el Jet Gallardo. Alberto Gallardo jugó en el Mundial de México 70, donde tuvo una participación muy destacada. Fue 4 veces campeón peruano con el Sporting Cristal. Fue también campeón en Brasil con el Palmeiras. 2 veces, siendo puntero, fue 2 veces goleador de la Liga Peruana. Un extraordinario jugador con mucha potencia y mucha velocidad. ¿Ustedes tienen algo que decir sobre Alberto Gallardo, muchachos? Uno de los mejores representantes de la gran generación peruana entre finales de los 60 y de los años 70. Se destacó mucho en México 70. Uno de los héroes de la Bombonera también, ¿verdad, Francisco? Así es. No sé si ya lo mencionaste, ¿no? Pero fue goleador de la Liga Peruana en 2 oportunidades. En 2 oportunidades, en el 61 y en el 62. Así es. Siendo puntero, claro. Bueno, siguiendo con los punteros izquierdos, entramos al top 3. De los 3 mejores punteros izquierdos de la historia peruana, el número 3 hemos considerado a Juan Carlos Oblitas. Francisco, Juan Carlos. El Ciego Oblitas, uno de los jugadores más recordados de la época de los 70s en Perú, y sobre todo para gente de nuestra edad, ¿no? que vivió esa época del Mundial del 82, obviamente de la Copa América del 75. Él jugó, en su carrera entre el 68 y el 85, jugó en equipos como la U, el Elche, Veracruz, el Cristal. Tuvo 3 copas de liga con la U, 2 con el Cristal y nuevamente otra con la U, ya terminando su carrera. Carlos Oblitas también fue, recordemos, subcampeón de Copa Libertadores con Universitario, campeón de Copa América en el 75 también, y es recordado por ser pues anotador de goles muy importantes para la selección peruana. Recordemos pues un gol de Chalaca, de Chilena, en 1975, en la Copa América del 75 casualmente, el gol que le hizo a Argentina en la clasificación hacia el Mundial 86, donde lamentablemente el Perú fue eliminado por el conjunto albiceleste, posterior campeón,
ese gol famoso del 1-0 en Lima, y también un gol que le hizo Francia en el Parque de los Príncipes en un amistoso Perú-Francia, ese famoso partido en el baile de la selección peruana a la selección francesa. ¿Tú recuerdas, Carlitos, a Juan Carlos Oblitas? Sí, también se destacó mucho entre finales de los 70 y principios de los 80, formó parte de esa generación y, como tú dices, brilló mucho en aquel partido famoso, antecedentes del Mundial del 82 contra Francia. Hizo un total de 11 goles para la selección en 63 partidos que jugó para ella. A mi juicio, Juan Carlos Oblitas es uno de los punteros más o menos subvalorados en jerarquía mundial, porque realmente fue un puntero muy importante para la selección peruana en la década del 70 y en los 80. Fue un jugador muy inteligente, de mucha velocidad, pero sobre todo pues, tenía mucho cerebro para jugar y para propiciar jugadas de ataque. Continuando con los punteros izquierdos, vamos a mencionar al segundo lugar, que es Juan Seminario. Carlitos, Juan Seminario. Juan Seminario fue tal vez el primer futbolista peruano en destacarse de verdad en el fútbol europeo. Él comenzó en el Sport Boys, en el Deportivo Municipal, pero se fue a jugar a Europa y se destacó mucho. Primero en el Sporting de Lisboa, después en el Zaragoza, donde jugó una sola temporada, pero bueno, fue máximo goleador de la liga con el Zaragoza. Después de eso fue a la Fiorentina de Italia, también se destacó, y después en el Barcelona de España. Es decir, realmente se destacó mucho en el fútbol europeo. Seminario con el Zaragoza fue goleador de la liga en el 62, por delante de jugadores históricos como Puskás, Di Stéfano, Coxis, que brillaban en esa época en la élite mundial. Se trataba realmente de un gran jugador, siendo, digamos, extremo izquierdo, puntero izquierdo. Juan Seminario se supo destacar. Y anotó el famoso hat-trick, los 3 goles contra Inglaterra en el famoso partido amistoso del 59. Ese es un partido importante en la carrera de Juan Seminario, que junto a Marco Van Basten son uno de los 2 jugadores que le han anotado 3 goles a la selección de Inglaterra en su historia. Importante, ¿no? El loco Seminario jugó 19 partidos con la selección peruana e hizo 6 goles en esta trayectoria. Y bueno, el extremo izquierdo, puntero izquierdo número 1 fue Juan Joya Cordero, como destacamos, fue jugador de la Alianza Lima, pero destacó sobre todo siendo campeón con el Peñarol de Uruguay. Consiguió con los uruguayos 6 veces la liga de ese país, consiguió la Copa Libertadores, la Copa Intercontinental, fue uno de los mejores jugadores de esa época. También fue campeón con Alianza Lima, por si acaso. Sí, un par de veces. Exacto. Y muy hábil, un delantero muy, muy veloz también y potente. Sí, en realidad a nivel de selección, Juan Joya solamente jugó 9 partidos, hizo 3 goles, participó en la Copa América del 59, donde Perú quedó en 4º lugar. Realmente no tuvo una participación muy larga a nivel de selección, pero su trayectoria profesional a nivel de clubes realmente fue muy exitosa. Ahí quisiera agregar algo, porque Joya se retiró de la selección en el año 59, en plenitud de su carrera, incluso jugó después de eso en la selección uruguaya, pero fue un retiro voluntario. No solamente él, sino varias de las figuras peruanas en el 59 dejaron de jugar por la selección, de los que están en el extranjero. Víctor Benítez, el mismo Seminario que hemos mencionado, se retiraron de la selección, no los volvieron a convocar, dicen que fueron por problemas dirigenciales, pero en fin, eso truncó un poco la carrera de Juan Joya en la selección peruana. No es una falta de calidad lo que hizo que Juan Joya no jugara más en la selección peruana. Para nosotros, indiscutiblemente, el número 1, campeón con Peñarol de todo lo que se podía jugar en esa época. Bueno, eso fue los extremos. Los extremos izquierdos. Los extremos izquierdos quedamos así. Juan Joya como número 1, Juan Seminario como el número 2 y Juan Carlos Oblitas como el número 3. Pasamos a los punteros derechos. En los punteros derechos tenemos como el quinto mejor a José María Lavalle, puntero derecho de la selección del Mundial del 30. Ídolo aliancista de los primeros años, campeón varias veces y sobre todo recordado por ese partido en el Mundial del 30 ante Uruguay por ser la famosa sombra de Gestido. Tenemos también como puntero derecho destacado a Julio Bailón. Sí, Julio Bailón se destaca, se recuerda básicamente por haber destacado mucho en el Mundial de México 70 como el puntero derecho titular. Alianza Lima formando una gran delantera con Segarra, con Cubillas, campeón peruano en el 65. Después de eso, bueno,
fue al fútbol alemán, jugó en equipos un poco discretos, como el Fortuna Colonia, el Homburg, y terminó su carrera en el fútbol de Estados Unidos. Pues sí. Bueno, entre los punteros que quedaron entre los 3 primeros, vamos a mencionar el número 3, que fue Félix Castillo, gran jugador. Otro muy destacado extremo derecho de la historia del fútbol peruano. Él jugó entre los años 45 y 49, se fue el span de su carrera. Jugó en equipos principalmente en Alianza Lima, América del Cali, y terminó su carrera en Alianza Lima. Tuvo 4 ligas peruanas con Alianza. Sí, se destacaba por ser un delantero muy letal, era muy veloz, muy hábil, pero sobre todo mortífero en los contragolpes y muy goleador. Un total de 8 goles para la selección en 31 presentaciones. Jugó 4 Copas Américas con la selección peruana. La del 49, en donde quedó en tercer lugar, la del 55, otro tercer lugar, y bueno, otras 2 en donde Perú no tuvo una participación trascendente. Y Félix Castillo fue una gran delantera recordada, también campeona con Alianza Lima, con Don Willy Barbadillo, que estaba en esa misma selección, en ese mismo equipo también, unos grandes extremos. El número 2, el gran Jerónimo Patrulla Barbadillo. Toda una leyenda del equipo mexicano Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. En ese equipo, bueno, ganó torneos, anotaba muchos goles, era un gran goleador, a pesar de ser puntero derecho. Inclusive fue nombrado jugador del año en el año 82. A nivel de clubes en Perú también jugó en el Sport Boys, surgió en el Sport Boys, también jugó en el Avellino de Italia, en el Udinese también, y con la selección peruana fue campeón de América en el año 75. Sí, formó parte de ese gran equipo que clasificó al Mundial del 82, ese gran equipo del 81. Lamentablemente en el Mundial no fue tan trascendente Jerónimo Patrulla, pero sí fue fundamental en la clasificación peruana contra Colombia, contra Uruguay, para España 82. Sí. Incluso, tú que mencionaste, Carlitos, su gran participación en Tigres, el equipo Tigres de México retiró su camiseta, la número 7, por muchos años, hasta que Claudio Núñez la volvió a tomar en un torneo internacional, muchos años después. Pero fue todo una leyenda en Tigres. Eso dice el prestigio. Él participó en la Copa América del 75, donde Perú fue campeón, obviamente. Y Barbadillo, bueno, en realidad, en mi caso, él era mi puntero derecho favorito. Un jugador tremendamente recordado por la gente de nuestra generación, ¿no? Por las eliminatorias del 82, y a pesar de que la participación de Perú en el 82 no fue lo que hubiéramos querido, de todas maneras, creo que es uno de los mundiales que están más metidos en la cabeza de todos. Exactamente. Y bueno, para mí en realidad estaba muy parejo con el que vamos a mencionar en unos momentos, que también jugó en México. Se trata de Juan José Muñante. El Jet Muñante fue artífice también de la clasificación al Mundial de 1978. Fue ídolo de un equipo mexicano también, de los Pumas del UNAM, donde ganó una Conca Champions. Fue subcampeón también de la Libertadores con Universitario de Deportes, campeón de la Liga con Universitario de Deportes también, de la Liga Peruana, y fue un puntero muy veloz, muy hábil, en el cual Menotti se había fijado diciendo que lo consideraba entre uno de los mejores extremos derechos de la historia, no solamente de esa época, sino de la historia. Menotti, un entrenador que fue campeón en esos momentos en Argentina 78, consideraba ya al Jet Muñante como uno de los grandes punteros de la historia mundial. Pero bueno, yo lo considero un poco a la par con Jerónimo Barbadillo realmente. Sí, este es otro de estos jugadores, ¿no? De que cuando uno habla con gente de la generación inmediatamente a la nuestra, que fueron los que lo disfrutaron más, definitivamente es un nombre que siempre sale, ¿no? O sea, está claro de que JJ era en su época de lo mejor que tenía el Perú, ¿no? Bien, entonces el recuento de los punteros derechos sería Juan José Muñante como el número 1, Jerónimo Barbadillo en el número 2 y Félix Castillo en el número 3. Bien, continuando con esta delantera que estamos armando, vamos a definir ahora lo que serían los mejores medias puntas. Uno de los primeros mencionados fue Cachito Ramírez. No entra en el top 3, pero fue un buen jugador, un gran jugador de esa época, de los años 70. Fue subcampeón de la Copa Libertadores también con Universitario, pero sobre todo fue héroe de la Bombonera, esos recordados goles de Cachito en el 69 de Argentina.
bien recordado el Cachito, creo que está bien puesto en esa ubicación. Para pasar a un siguiente, no menos importante, al contrario. Percy Rojas. Percy Rojas, el trucha. Otro jugador muy recordado de esa época de los 70s, recordado por su participación con la U, con Independiente, en donde logra un campeonato en la Copa Libertadores, jugó en la selección del 75 que gana la Copa América, en fin, ¿no? O sea, Percy es un jugador que de todas maneras merecía ser mencionado, ¿no? Cierto, cierto. Fue parte de la selección del 78 también, terminó trágicamente el Mundial, pero bueno, Percy Rojas tuvo siempre destacadas participaciones sobre todo haciendo dúo con Juan Carlos Oblitas, donde lo persiguió varias veces, ¿no? Varias veces estuvo Percy Rojas junto a Juan Carlos, en la U, en Cristal, incluso en el exterior, en Bélgica, en el Cerecien. En el Cerecien, correcto. Bueno, dijimos que íbamos a mencionar a Jefferson en estos mediapuntas. Jefferson Farfán, uno de los grandes goleadores de la historia del fútbol peruano. Me parece que es el segundo goleador de la historia del fútbol peruano. Exacto, después de Paolo. De Paulito. Bueno, Farfán, pues la Foquita es uno de los jugadores que todavía, incluso es un contemporáneo, ¿no? Todavía sigue haciendo cosas importantes por la selección. Y bueno, o sea, después de haber pasado por Alianza, se va al PSV, en donde logra cuatro títulos de la liga. Luego recordamos su paso por el Schalke. Un jugador, para mí, es uno de los jugadores de mayor calidad definitivamente de la historia del fútbol peruano y para nosotros, pues, que estamos viviendo estas épocas, que se han logrado algunas cosas más importantes, ¿no? Como la participación en el Mundial, el segundo puesto en la Copa América. Es tremendamente importante que esté ahí, ¿no? Y artífice, autor del gol que nos dio del primer gol que nos da la clasificación al Mundial ante Nueva Zelanda, ¿no? Ese famoso gol que se lo dedica a Pablo Guerrero. Sí, definitivamente Farfán quedó marcado en los peruanos de la actualidad, en los de hoy en día. Se fue Jefferson Farfán, ídolo también del PSV de Holanda, uno de los mejores extranjeros de su historia. Para pasar a otro gran jugador, un poco más antiguo, era Jorge Campolo Alcalde. Sí, Jorge Campolo Alcalde, una de las estrellas de la primera gran generación peruana de los años 30. Con la selección de Perú fue campeón de la Copa América del 39, un año antes campeón de los Juegos Bolivarianos, y también destacó en el equipo peruano de las Olimpiadas del 36. Esa Olimpiadas del 36 que fue conformada en su mayoría por jugadores del Sport Boys, a donde pertenecía Campolo. Sí, a nivel de clubes él jugó en el Sport Boys y de allí se fue a triunfar en el fútbol argentino, con el Banfield, con el River Plate, con quien fue 2 veces campeón de la liga, ¿ok? Uno de los pioneros peruanos en el fútbol argentino. Exactamente. Ni más ni menos que en el River. Sí. También fue 2 veces máximo goleador y ganó en total 3 ligas, fue 3 veces campeón de ligas. Y con la selección anotó 13 goles en 15 partidos. Era un gran goleador también. Un gran goleador, ¿no? Pasó a ser segunda punta. Tengo como dato que él inicia su carrera en las inferiores del Sport Boys como back centro. Y fue subiendo de back centro hasta llegar pues a la segunda punta. Y bueno, total. El segunda punta por excelencia, que en realidad ha jugado en tantas posiciones. Recordamos al gran Hugo el Cholo Sotil. El Cholo Sotil, pues recordamos su paso sobre todo por el Municipal, por el Alianza Lima y en el Barcelona de España, donde jugó junto a Johan Cruyff, en el último año junto a Johan Neskens también. Fue recordado en el Barcelona por esa goleada al Real Madrid, el 5-0, el famoso 5-0 de aquellos años. En fin, el Cholo Sotil, toda una leyenda en el fútbol peruano, clasificó al Mundial del 70 con la selección, a donde, aunque era suplente, era pieza importante. Y pues, ¿qué decir de Hugo Sotil? Magnífico jugador. Campeón mundial en el 75, campeón de la Copa América, perdón, en el 75. También juega el 78, hizo 18 goles en total con la selección. Y creo que algo importante que mencionar aquí es que hay muchos jugadores que hemos mencionado antes que él en esta posición de segunda punta, que han jugado en otras posiciones, que han jugado temporalmente segunda punta, pero realmente el Cholo es el segunda punta por excelencia de la historia del fútbol peruano, ¿no? O sea, no hay absolutamente ninguna duda de que es el primer lugar en esa posición y uno de los jugadores top de la historia del fútbol peruano en general. Sí, he recordado también por el hacerle el gol a Colombia, que le da la primera la segunda Copa América al Perú,
en la década de los 70, ¿no? Y como comentábamos, ¿no? El famoso escape del Barcelona para poder jugar con la selección, ¿no? Que dice mucho acerca de su nivel de compromiso. Sí, sí, sí. Ahora, Sotil, pues se le critica a veces que tuvo una vida un poco desordenada y quizá pudo ser un super crack de mucho más talla mundial, si es que hubiera sido un poquito más profesional en ese sentido. Yo no tengo nada que decir porque a mí me dio muchas alegrías, pero bien, son cosas que se dicen, ¿no? Así es. Bien, pasamos a los centros delanteros. Los centros delanteros son siempre complicados. Y seguramente muchos aliancistas me van a matar por situar tan bajo a esta leyenda aliancista. Se trata de Alejandro Villanueva, el popular Manguera. El Manguera Villanueva fue, pues, goleador de la Alianza Lima, líder de la Alianza Lima en los primeros años, 6 veces campeón de liga con Alianza, toda una institución en Alianza Lima, incluso el estadio se llama así gracias a él. Toda una leyenda en Alianza. Así es. Una leyenda de Alianza y del Perú de los 30. Ahora, ¿por qué está tan bajo? Bueno, según yo también, porque tuvo una vida un poco bohemia también Alejandro Villanueva. Sí, y además es un jugador, pues, históricamente del comienzo de la historia del fútbol peruano, y bueno, ha habido suficiente tiempo pues para que aparezcan otros jugadores que tuvieron trayectorias más largas, más consistentes, ¿no? Bueno, como vamos a ver ahorita, ¿no? Exactamente. Bueno, el siguiente es otra leyenda del fútbol peruano, a quien, a mi juicio, merecería haber sido ubicado un poco más arriba. Se trata del gran Valeriano López, el tanque de Casma. El tanque de Casma. Hay anécdotas importantes que contar ahí. Dale, Carlos. A ver. Sí, Valeriano López jugó básicamente en los años 40 y 50. Era un goleador implacable en el área. Primero comenzó con el Sport Boys y luego triunfó en el fútbol colombiano, en el Deportivo Cali. Hay que decir que en total, en toda su carrera, él anotó más goles que partidos jugados. Él tuvo 207 goles en 199 partidos. Una marca impresionante desde cualquier punto de vista. Si no es el ídolo máximo, si no es el ídolo máximo del Deportivo Cali, es uno de los 2 o 3 máximos ídolos de ese club. Sí. y entre los 5 o 10 mejores extranjeros de toda la historia del fútbol colombiano también. Una cosa importantísima que hay que decir de él es que los directivos del Real Madrid quisieron contratarlo en el año 53. Viajaron a Colombia y quisieron contratarlo. Y Valeriano López fue el que dijo que no se quedó en el Deportivo Cali, y como consecuencia de eso, los directivos del Real Madrid agarraron a su segunda alternativa, que era un tal Alfredo Di Stéfano. Opción B de Valeriano López, Increíble, o sea, porque hubiera cambiado la historia completamente si es que López hubiera dicho, sí, me voy. Hubiera cambiado la historia del fútbol. Del fútbol. Si vemos las copas del Real Madrid, se las debe muchas de las copas que obtuvo el Real Madrid en los primeros años de Champions League, las obtuvo gracias a Alfredo Di Stéfano. Totalmente. Y quién sabe si Di Stéfano hubiera llegado alguna vez a Europa, ¿no? O sea, realmente no sabemos qué hubiera pasado, pero increíble eso. Recordemos que eso ya será tema de otro programa. Recordemos que en esa época, Valeriano López, jugaba en Colombia y después en Argentina, pero Alfredo Di Stéfano pues, ya era campeón sudamericano con la selección argentina en el 49. Entonces no se trataba tampoco de un Alfredo Di Stéfano novato, se trataba de un Di Stéfano curtido. Bueno, ya tenía prestigio, claro. El siguiente centro delantero que vamos a mencionar es un jugador muy controvertido en la selección peruana. Se trata de Claudio, el bombardero de los Andes, Pizarro, Claudito. El caso de Claudio es un caso verdaderamente particular, ¿no? Porque, y lo voy a decir así, ¿no? Para mí no queda duda de que Claudio es el jugador que a nivel internacional tiene la carrera más exitosa de cualquier jugador del fútbol peruano, ¿no? O sea, todos conocemos acerca de su paso por Alemania, con el Werder Bremen, todo lo que obtuvo con el Bayern Múnich. Tiene, además de las 6 ligas con Alemania, 5 copas focales, tiene su participación en la Champions del 2012, pero lamentablemente, pues como todos sabemos, nunca rindió lo que la afición le pidió que rindiera con la selección, ¿no? Y ese es su pecado, entre comillas, para no estar... Es una cruz que lleva Claudio Pizarro realmente, porque tratándose de un jugador extraordinario,
a nivel, el jugador más exitoso en Europa del fútbol peruano, sin lugar a dudas, pues no haya trasladado toda esa fama, todas esas performances a la selección peruana, ¿verdad? Sí, ese es motivo de otro análisis en realidad, ¿no? Tratar de darle en el clavo de por qué fue así, pero bueno, sabemos lo que sabemos, ¿no? Pero Claudio definitivamente merece ser mencionado en esa posición históricamente en el Perú, ¿no? Bueno, como siguiente delantero y entrando al top 3 de los centros delanteros de fútbol peruano, vamos a ubicar a un recientemente fallecido, que fue uno de los mejores, si no el mejor de su época, Perico León. Perico León, como sabemos, fue titular en el Mundial del 70, fue puntal de esa selección en esos años, 2 veces goleador de la Liga Peruana, es el mejor, considerado el mejor 9 de la historia de la Alianza Lima. Y miren que habremos hablado pues de Villanueva anteriormente, hemos hablado incluso de Claudio Pizarro, que juega en Alianza, pero se trata de pues, uno de los máximos ídolos de Alianza Lima, junto a Teófilo Cubillas, junto a Alejandro Villanueva, y el máximo goleador de su historia. Así es. Y bueno, obtuvo tres títulos con Alianza, un título con el Barcelona de Quito, un título con el Deportivo Galicia de Venezuela, 15 goles con la selección peruana, 49 partidos. Sí, mucho respeto para Perico León, realmente un tremendo jugador. Él tenía una gran característica, Pablo Perico León era un maestro, parándola de pecho, bajándola y poder jugar. Tenía una clase magistral para controlar el balón, Perico León. Todos hablan de esas magistrales paradas de pecho de Perico León y sus duplas con Teófilo Cubillas. No hay conversación acerca de los mejores jugadores en la que no salga su nombre siempre. Eso es algo bien reconocido. Exacto. Bien, entonces ahora nos toca ver al segundo mejor centro delantero de la historia del fútbol peruano. Bueno, fue muy difícil la decisión entre el primero y el segundo, pero entre los tres nos quedamos con el segundo lugar para Paolo Guerrero. Así es. Paolito Guerrero es definitivamente uno de los jugadores pues, más queridos por la afición, sobre todo la afición de este siglo. El gran capitán. El gran capitán, que ha visto cómo la selección con Paolo, luego de pasar por ese tremendo bache de más de 30 años, empieza nuevamente a lograr cosas, ¿no? De hecho, en este caso, obviamente todos sabemos lo que Lolo Fernández representa para el fútbol peruano, es un jugador, pues, históricamente ya vamos a hablar de él, pero en mi caso particular yo me incliné por Paolo, tal vez por un tema de sentimiento, ¿no? Por todo lo que nos ha dado en estos últimos años, participación en las Copas América, obviamente el que podamos llegar al Mundial, y bueno, todo esto que sabemos. Pero sí, definitivamente, pues hay mucho que decir. No sé, Carlos, si quieres, pues acerca de su carrera, ¿no? Sí, Paolo Guerrero ha sido el verdadero líder de la selección peruana en esta época y el principal responsable del resurgimiento de la selección peruana. Se trata de uno de los delanteros que nos hace, digamos, volver a figurar en la élite de delanteros a nivel mundial. Paolo Guerrero, digamos que empieza a verse, empieza a mostrarse cuando le anota ese gol al Chelsea en la final de Clubes Intercontinental. Antes, empieza a despegar Paolo Guerrero un poco tarde ya en su carrera y se vuelve líder en estas épocas, ¿no? Él es 3 veces goleador de la Copa América en el 2011, 2015 y 2019. 3 veces goleador de Copa América. Sin embargo, es el segundo goleador de Copas Américas por la selección peruana. Tiene 14 goles anotados en Copa América. Es el máximo goleador de la historia del fútbol peruano, de la selección. Y bueno, habla de un gran goleador, Paolo Guerrero. Creo que es importante mencionar, y por lo menos yo lo veo así, que es un jugador sumamente técnico, ¿no? O sea, en realidad, bueno, tuvo una excelente preparación, ¿no? O sea, luego de, bueno, empezar obviamente en juveniles aquí, se va a Alemania y tiene básicamente su formación en Alemania con el Bayern Múnich. Luego, bueno, ya sabemos que pasa a otros equipos, bueno, va al fútbol brasilero, en donde ha hecho tantas cosas, pero nada, hay una cosa, ¿no? Con la forma en la que para el balón, cómo lo baja, el toque que tiene, la forma en la que protege la pelota, es un jugador que realmente es muy, muy completo en esa posición. Comparable a Perico León, como que habíamos mencionado anteriormente, esas paradas de pecho, también son muy, muy, muy buenos los controles de Paolo Guerrero.
Quizá lo que nos haya hecho inclinarnos a Carlos y a mí por otro jugador y no por Paolo como el mejor de todos, lo adelantamos anteriormente, es su tarde de despegue y su poca presencia, poco valor en Europa, tanto en el Hamburgo como en el Bayern de Múnich. Él no fue una figura descollante, una figura fundamental en esos clubes, y sabemos que en estos días pues la presencia en Europa es fundamental en un delantero. Muy destacado en Brasil, con el fútbol brasileño, si bien no es lo que era anteriormente, es un fútbol de alta categoría, de alta competencia, y bueno, Paolo tuvo un despegue, sus performances fueron un poco más tardías, de quien vamos a mencionar bueno, antes de pasar, no, vale la pena mencionar de que Paolo es el goleador histórico de la selección peruana con 38 goles y los ha hecho en 102 partidos con la selección y bueno, eso creo que es todo. Tiene como promedio 0,37 goles por partido. Es un promedio evidentemente más bajo del número 1. Se trata de Teodoro Lolo Fernández, ídolo máximo de Universitario de Deportes. Sí, Lolo Fernández. Ninguno de nosotros lo vio jugar, claro, pero los registros de la historia lo colocan a él casi al mismo nivel de Teófilo Cubillas, como los dos mejores futbolistas peruanos de todos los tiempos. Como tú dijiste, José, el máximo ídolo del Universitario de Deportes, jugó muchísimo tiempo, entre el año 31 y el 53. Máximo goleador del Universitario con 156 goles en 180 partidos. Fue 7 veces máximo goleador. Fue campeón de América en el 39 también, y mejor jugador de esa Copa América, goleador y mejor jugador de esa Copa América, de la primera Copa América por Perú. También participó en los bolivarianos del 38, donde ganamos un título. Donde también fue campeón. Y las Olimpiadas del 36. En Berlín, claro. Goleador histórico de Universitario. Eso es una cosa que, por ejemplo, ustedes saben, ya lo he dicho antes, que a mí me gusta cuando hay jugadores que juegan toda su carrera en un solo club, y bueno, este es uno de esos casos. Exactamente. Le dio muchísimo a la U. Con la selección peruana, Lolo Fernández jugó 32 partidos con 24 goles, un tremendo promedio también, y como adelantaba José, Fernández es el máximo goleador peruano en las Copas Américas con 15 goles. Con 15 goles, y bueno, Pablo Guerrero tiene más goles anotados, pero un promedio más bajo, casi la mitad del promedio de goles que tuvo Lolo Fernández en la selección peruana. Lolo Fernández tiene un promedio de 0,75 goles por partido en la selección, lo cual pues lo convierte en un goleador de grandes polentas. Se trataba realmente de todo un crack de los años 30, el cual para nosotros está justo, sí, porque tuvo una carrera muy dilatada, debe estar en el primer lugar para nosotros. Lolo es uno de esos casos en donde uno piensa qué hubiera sucedido si es que no hubiera nacido en esa época, si no hubiera nacido en esta época, ¿no? ¿Dónde estaría hoy? Exactamente. Y yo creo que por lo que da el récord histórico, definitivamente podría haber sido uno de los jugadores tops en cualquier época, ¿no? No lo podemos negar, eso sí, y no lo podemos saber tampoco, pero incluso cuentan algunas leyendas, no sé si son verdad o mentira, pero que tenía un disparo tan potente que derribó los postes, los travesaños, derribó los travesaños después de sus disparos. Era un disparo potentísimo el que tenía Lolo Fernández, cuentan las historias. Los mitos. Sí, bueno, ciertamente una gran potencia, un goleador de polendas, una garantía de definición, sobre todo tanto en la U como en la selección peruana. Bueno, ese fue los centros delanteros, el top de los centros delanteros de la selección peruana de todos los tiempos, que, como mencionamos, el Lolo Fernández, el número 1, Paolo Guerrero, el número 2, y Perico León, el número 3. Entonces, creo que en pro de lo que va a continuar en los siguientes programas acerca de la selección histórica de Perú, sería bueno mencionar cuáles son los 4 que quedan como primeros en la zona ofensiva peruana, ¿no? Exactamente. A ver, y el puntero izquierdo corresponde a Juan Joya Cordero. ¿A ti el puntero derecho, Francisco? JJ Muñantes. ¿El centro delantero o el segunda punta, Carlos? ¿Cuál es el mejor segunda punta? El Cholo Sotil. Hugo Sotil, mientras que el centro delantero, pues como ya dijimos, es el gran Teodoro Lolo Fernández. Delantera de lujo. Delantera de lujo, vamos a ver quiénes quedan al final. Y que nos permite poder
Bueno, algo que yo quería agregar terminando el programa es que realmente, como pueden haber visto, han habido un montón de datos que hemos estado dando, hemos estado leyendo bastante porque es imposible tener toda esta información en la cabeza. Ha sido una investigación bien extensa porque para llegar a esto hemos tenido que realmente ver todas las líneas en donde ya estamos trabajando. Y algo en particular que yo quería es agradecerle a Carlitos, porque siendo venezolano se ha echado con nosotros la labor de investigar toda la historia del fútbol peruano y has hecho una labor espectacular, Carlos, gracias. Y permítanme decir que para mí, justamente por no ser peruano, pero ha sido un placer hacer toda esta investigación que tuve que hacer. Algunos jugadores ya los conocía, pero muchos los conocí en más detalle en esta investigación y de verdad ha sido muy gratificante y muy enriquecedor. Bien, pues no me queda más que agradecer por su participación, muchachos. Carlos, Francisco, gracias por participar esta vez en el programa, armando la delantera ideal del fútbol peruano. A ustedes, nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube Fútbol Entre Amigos, les recuerdo que si les gustó el video, denle like, se suscriban sobre todo al canal y pues nos veremos en una próxima edición de los programas de nuestro canal. Chao, muchachos. Hasta luego. Chao.